Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues quizá hayáis visto el vídeo que hice hace poco con este homenaje a los 5 grandes ucranianos de la historia. Por razones obvias quiero hacer este vídeo también, quiero hacer un par de vídeos de homenaje al fútbol ucraniano. Y quiero hablaros también de los principales hitos de los equipos ucranianos. De los equipos ucranianos que no siempre han jugado como equipos ucranianos, evidentemente, porque tengo que hablar, os voy a hablar del... Luego profundizaré un poquito en algún detallito más, pero fundamentalmente en los grandes momentos del Dinamo de Kiev, que lógicamente sus 2 títulos de Recopa son como equipo soviético, no como equipo ucraniano, pero lógicamente hoy es un equipo ucraniano. Y luego también ya como equipo ucraniano os quiero hablar de aquel Shakhtar de Luchescu, que fue campeón de la Copa de la UEFA, de la última Copa de la UEFA de la historia, por cierto, en 2009, en aquella final inolvidable ante el Werder Bremen en Portugal. Pero bueno, Ucrania ha tenido excelentes jugadores siempre a lo largo de la historia y ha tenido excelentes equipos y jugadores que han nutrido a la que entonces era Unión Soviética, hasta el punto de que yo recuerdo que yo creo que la selección de la URSS que va al Mundial de México 86, os hablé el otro día de ese partido contra Hungría, luego acaba perdiendo con Bélgica en un partido de octavos de final muy polémico con Lavo Castillo como árbitro. Aquella selección soviética yo creo que tenía prácticamente, si no medio equipo del Dinamo de Kiev, yo creo que era prácticamente el Dinamo de Kiev, aquella selección, sinceramente. Quiero hablaros del primer Dinamo de Kiev. Bueno, el Dinamo es un equipo con muchísima historia, por supuesto, pero cuando llega verdaderamente al momento cumbre y culminante es en mitad de los 70 con Valeri Lobanovsky, que seguramente habéis visto algunas imágenes o algunas fotos de Shevchenko, cuando le dan el Balón de Oro a Andriy Shevchenko, que lleva el Balón de Oro como homenaje a la tumba de Lobanovsky. Lobanovsky es el padre del fútbol ucraniano. Lobanovsky es el técnico más importante para mí de la historia de la Europa del Este. Lobanovsky fue un precursor en muchas cosas, en métodos de entrenamiento, era un técnico siempre muy tranquilo, sin aspavientos, y que consiguió enlazar 2 grandes generaciones de futbolistas ucranianos, que curiosamente, salvo algún caso muy extremo, muy extraño, como es el caso de Shevchenko, eran equipos muy corales, y luego los jugadores individualmente no funcionaban tanto fuera de esos equipos. Es decir, ha habido muchos casos de jugadores rusos o ucranianos en este caso, pero también hablo de jugadores rusos en este caso, ¿no? que luego cuando salían de su equipo no funcionaban, eran equipos muy corales, como bloques muy hechos, y eso lo hacía muy bien Lobanovsky. Y Lobanovsky gana con el Dinamo de Kiev, entonces equipo soviético, la Recopa de 1975, en una final en la que se pasea ante el Ferencváros húngaro. Ahora parece difícil pensarlo, ¿verdad, Adri? El otro día lo comentábamos, me decías, joder, ¿qué pasa, macho? ¿Qué le está pasando al fútbol de la Europa del Este, tío? Es una cosa que yo sé que te preocupa mucho, Adri, porque es que te obsesiona, ya lo sé, joder. Pues yo creo que la afluencia permanente de jugadores sudamericanos va contra, lógicamente, el potencial de las selecciones de Europa del Este, eso es evidente, pero hubo una época en los años 70 que eran muy potentes, ya no solo los equipos ucranianos, o entonces rusos, sino los equipos de la extinta Alemania Oriental también, por supuesto, los equipos polacos. El Wisła Łódź llegó a una semifinal de Copa Europa que perdió contra la Juve, si no recuerdo mal, eliminó al Liverpool antes. Es decir, ha habido equipos de la Europa del Este muy poderosos, y uno de ellos fue el Dinamo de Kiev en el 75, un equipo que también nutría a la selección soviética, por supuesto, con jugadores como Rudakov, por ejemplo, el portero, que era muy importante, como Troskin, del que os hablé, que era el lateral derecho, como Matvienko, que era uno de los centrales, como Konkov, que era uno de los centrocampistas. Había una serie de jugadores, Kolotov y el gran Oleg Blokin, del que os hablé, ¿no? Aquella final en la que marca Onishenko 2 goles y el otro Blokin, yo le he visto el partido completo, yo tengo todas las finales completas europeas de Recopa, de Copa Europa, de Copa de la UEFA, y ese partido es un partido que es un paseo, la verdad, para el Dinamo de Kiev, que se hizo grande en aquella Recopa a nivel europeo. Y hay un partido mítico, mitiquísimo, dentro de la historia del Dinamo de Kiev y del fútbol ucraniano, entonces soviético, tengo que insistir en ello, que es la Supercopa de Europa contra el Bayern de Múnich en el año 75. Porque esa Supercopa de Europa, el Bayern era campeón de Europa, y esa Supercopa de Europa le gana 3-0, estamos metiéndonos en la navata, que es un sitio perfecto para hablar de esta Supercopa de Europa, porque soy muy joven en muchos amigos de Mundo Maldini. Esa Supercopa le gana 3-0 el Dinamo de Kiev con un hat-trick, con 3 goles de Blokin en un partido absolutamente histórico, uno de los grandes partidos de la historia de los clubes de la Europa del Este, al Bayern de Múnich,
que entonces era, no es que dominara Europa, es que ganó 3 Copas de Europa consecutivas. Bueno, pues aquel Bayern de Múnich, con los Schwarzenbeck, Breitner, Hoeneß, Torpedo Müller, Beckenbauer, Sepp Maier, aquel equipo le metió 3-0 el Dinamo de Kiev en esa Supercopa de Europa, y es un partido mítico. Y luego el propio Dinamo de Kiev, muchos años después, arma otra gran generación en mitad de los 80 y vuelve a ganar la Recopa en una final espectacular en Lyon contra el Atlético de Madrid. Yo soy muy amigo de Miguel Ángel Ruiz y siempre me ha dicho, es que nos pasaron por encima, es que aquel equipo pasaba por encima a cualquiera. Era un equipo en el que ya había jugadores que también nutrieron a la selección, que jugó poco después, ese Mundial de México 86, pues recuerdo por ejemplo jugadores como Baltacha, como Besonov, Kuznetsov, el central, Demianenko, que era una máquina auténtica, Vasily Rats, Yaremchuk, Yakovenko, y luego Belanov y Zabarov, que Belanov acabó siendo Balón de Oro, como conté en el otro vídeo, y Zabarov era un delantero muy rápido, muy habilidoso, que se parecía a butragueño, tenía cositas de butragueño, Alexander Zabarov, y acabó jugando en la Juventus. No triunfó en la Juventus, por lo que os decía yo antes, eran jugadores que cuando salían de sus equipos les costaba mucho. Luego el Dinamo ha montado otros equipos muy importantes, desde luego. En los años 90, con la delantera Shevchenko-Rebrov, por ejemplo, arrasó al Barça en un partido en el Camp Nou, pero no llegó a ninguna final. Es decir, los grandes equipos del Dinamo de Kiev fueron esos. Y luego hay otro equipo, que es el Shakhtar Donetsk, del que os quiero hablar. El Shakhtar, lógicamente, de estos que estoy contando, es el único equipo que como tal, es decir, defendiendo ya la bandera ucraniana, porque el Dinamo de Kiev, los 2 títulos que gana era defendiendo la bandera soviética, el Shakhtar sí que gana una Copa de la UEFA en 2009, defendiendo la bandera ucraniana. Y es verdad que esto es un poco la modernidad del fútbol, no tiene nada que ver con el Dinamo de Kiev, porque el Shakhtar históricamente en los últimos 10-15 años ha sido un equipo con muchísimo dinero, por supuesto, el equipo de la zona de Donbass, que por cierto yo estuve haciendo varios partidos allí en el estadio del Shakhtar y ya sé que el estadio está como está ahora, debe estar destrozado desde hace tiempo ya, pero era una auténtica joya de la arquitectura el estadio del Shakhtar, era impresionante el estadio del Shakhtar, y el campo de entrenamiento del Shakhtar era una barbaridad. Bueno, pues aquel equipo lógicamente del Shakhtar lo que hacía era fichar mucho en Sudamérica, tenía una capacidad para fichar jugadores sudamericanos que se puso muy de moda en aquella, ya no solo el Shakhtar, el Metalist Kharkiv también fichó bastante, ¿verdad, Adri? El Metalist también fichó bastantes jugadores brasileños, el Dnipro también tenía jugadores, digamos que el fútbol ucraniano se empezó a nutrir de futbolistas brasileños o sudamericanos, porque por ejemplo en el Dinamo de Kiev estaba de Pena, el uruguayo, ¿no? Pero que hemos visto como todos están saliendo lógicamente como pueden del país ahora mismo, ¿no? Bueno, pues aquel Shakhtar ganó aquella Copa de la UEFA, y en aquel equipo, por ejemplo, lo dirigía Mircea Luchescu, que luego ha sido técnico del Dinamo de Kiev, el mito Dario Serna, el croata, que es uno de los jugadores más importantes de la historia del Shakhtar, sin ser ni ucraniano ni brasileño, que tiene su mérito. Estamos aquí en la nota, ya me estoy perdiendo, yo voy a tirar para adelante y luego ya vemos, ¿no? ¿Para allá? Vale. Bueno, en aquel equipo, por ejemplo, del Shakhtar, que gana esa final con ese gol de Jadson histórico en la prórroga al Werder Bremen, pues estaba, por ejemplo, había algún ucraniano, estaba Chigrinsky, que luego acabó en el Barça, por ejemplo, ¿no? Estaba Lewandowski, que no tiene nada que ver con el polaco, por supuesto. Pero bueno, estaba el propio Jadson, estaba Fernandinho, estaba Willian, o sea, jugadores muy importantes que luego han acabado en equipos grandes. Willian en el Chelsea, por ejemplo, con Mourinho, Fernandinho en el Manchester City, donde todavía sigue, y el portero era Piatov, que todavía sigue siendo el portero de la selección ucraniana, ¿no? Yo no sé dónde nos hemos metido, pero esto es un parking, tío. ¿Dónde me has llevado? ¿Dónde me llevaste, Adri, macho? Pero bueno, el Shakhtar, yo sinceramente os digo, a mí me parece que si hablamos de fútbol ucraniano, creo que el Dinamo de Kiev está muy por encima del Shakhtar históricamente en todo lo que te puedas imaginar. Pero el Shakhtar, hay que reconocer que esa Copa de la UEFA fue importante. Luego acabó perdiendo la Supercopa de Europa con aquel gol de Pedro contra el Barça en Mónaco. Y luego, bueno, había algunos otros equipos que han hecho cosas importantes. Llegó a aquella final de la Europa League, la perdió contra el Sevilla, aquel Dnipro donde jugaba Kalinic, por ejemplo, recuerdo muy bien a Kalinic, pero lo cierto es que han sido 2 equipos muy grandes, tanto Dinamo de Kiev, fundamentalmente Dinamo de Kiev, como recientemente también el Shakhtar. Y quería haceros este pequeño homenaje mío al fútbol ucraniano en 2 vídeos. Nos hemos quedado, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos por el barranco para abajo ahora o qué? ¿Qué hacemos, Adri? Estamos en la nada. Bueno, pues gracias amigos de Mundo Maldini. No os preocupéis que saldremos de aquí y seguiremos haciendo vídeos. No os preocupéis. Un abrazo, chao, 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 chao.